Vamos a tener una breve oración antes de presentar el sermón. Les invito a estar en silencio e inclinar su rostro. Padre eterno, te damos infinitas gracias, Señor, por la vida, por la salud, por tu cuidado, por tu protección, y por este momento, Señor, que nos permites estar en tu día, en tu casa de oración, para alabarte, para adorarte, para bendecir tu nombre, Señor, y ahora para presentar la exposición de tu palabra. Suplicamos, bendito Padre, que ninguna palabra corrompida salga de mi boca, sino únicamente aquella que sea para edificación de tu cuerpo, que es la iglesia. Derrama tu bendito Espíritu, Señor, sobre cada uno de nosotros. Danos entendimiento, guíanos, ilumínanos. Y sobre todo, Padre, que tu palabra quede arraigada en lo más profundo de nuestros corazones, pero no para guardarla ahí, Señor, sino para ponerla por obra en nuestras vidas, de tal forma que cada día, Señor, cada día, te demos honra y gloria, y que cada día tú, a través de nosotros, produzcas fruto para gloria tuya, Señor. Lo suplicamos y lo agradecemos todo en los méritos de tu Hijo Jesucristo, nuestro Redentor y nuestro Salvador. Amén, amén y amén. Este es el tercer mensaje de una serie de sermones que iniciaron con el que titulamos La importancia de crecer tu ministerio. Y en ese sermón hablábamos acerca de que cada uno de nosotros, desde que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, recibimos por lo menos un don. Y Dios espera que cada uno de nosotros usemos ese don para gloria de Él, para producir fruto. Y de ahí nació la importancia de que ejerzamos nuestro ministerio, es decir, ¿para qué nos llamó Jesús? ¿Para qué Dios nos llamó a su camino? ¿Qué quiere que hagamos Él? Y lo que quiere que hagamos con nuestra vida es ejercer ese ministerio al que nos llamó. El segundo sermón lo titulamos El puente que une nuestras diferencias. Porque el ministerio que Dios quiere que ejerzamos, lo tenemos que ejercer en el cuerpo de Cristo, es decir, entre nosotros. Si usted aceptó a Cristo como su Salvador, cada uno de nosotros, somos miembros del cuerpo de Cristo. Todos. Y ahorita voy a hacer una analogía al respecto para que los niños me puedan entender mejor. Y para que el cuerpo de Cristo, todos nosotros, estemos bien unidos, Dios diseñó un plan. Y dijo, el vínculo del amor es lo que va a mantener unido al cuerpo de Cristo. Este es el tercer sermón de la serie, que se titula Unos a Otros, y que está muy relacionado con el sermón anterior. Y con la ayuda de Dios, si Dios lo permite, habrá un cuarto y último sermón acerca de esta serie que hemos dedicado para entender la importancia que tiene que cada uno de nosotros, ¿por qué estamos en el cuerpo de Cristo? ¿Para qué estamos en el cuerpo de Cristo? ¿Qué quiere Dios que hagamos con nuestra vida? Ahora, ustedes que son adultos, a lo mejor esta analogía no les va a caer muy en gracia, pero a los niños que están más nuevitos en otros temas, a lo mejor sí para que lo entendamos mejor, ¿sí? El cuerpo de Cristo es la iglesia, y cada uno de los creyentes formamos parte del cuerpo de Cristo. Ahora, cada uno de los creyentes tiene un ministerio diferente en el cuerpo de Cristo. Eso lo entendemos, ¿va? Entonces, para que los niños me entiendan, ténganme paciencia, por favor. Imaginemos, todos han visto, bueno, ahorita está de moda el fútbol soccer, ¿va? ¿Sí? Todos saben lo que es el fútbol soccer, ¿sí? Y en un equipo de fútbol soccer hay porteros, defensas, medios y delanteros, ¿va? Y cada uno de ellos tiene una función diferente. ¿Sí? ¿Se está entendiendo? Ahora, ¿qué pasa si se encuentra el defensa solito
en la portería del contrario y puede meter el gol, ¿qué tiene que hacer el defensa? El defensa va a decir, no, pero va a estar para afuera porque yo no estoy para meter goles, estoy para defender. No va. Va a querer meter el gol, ¿por qué? Porque quiere que su equipo gane. Aunque sea defensa, no importa. Aunque no sea ese su ministerio, él va a tratar de que el equipo gane. ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Se está entendiendo? Entonces, así como en un equipo, cada uno tiene una función diferente, pero todos juegan para ganar como equipo. ¿Sí? ¿Se entendió? Bueno, el cuerpo de Cristo, cada uno de nosotros tiene un ministerio diferente, pero todo el cuerpo de Cristo está diseñado por Dios para ganar almas de aquellos que están perdidos, de aquellos que no conocen a Cristo. Todo el cuerpo de Cristo, cada uno de nosotros en nuestro ministerio, tenemos que trabajar juntos para ir y hacer discípulos. No importa qué ministerio tenga cada uno de nosotros, todos tenemos la misma misión: ganar almas para Cristo e ir a hacer discípulos. ¿Se entendió la analogía, chiquillos? ¿Sí? Muy bien. Ahora, la palabra de Dios está llena de instrucciones muy claras y muy precisas de lo que Dios quiere que cada uno de nosotros hagamos. Perfectamente claras, y ahorita las vamos a ver. Y esas instrucciones son para que las cumplamos no nada más el domingo cuando venimos al templo, sino todos los días en donde estemos, no importa con quién estemos. Cada persona que se cruza nuestro camino, cuando nos vea, tiene que decir que somos cristianos. Esa persona tiene que decir, tú eres cristiano, ¿verdad? ¿Por qué? Por cómo nos ve, cómo nos comportamos. ¿Sí? Ahora, todas esas instrucciones no son opcionales, son mandamientos, es decir, están ahí en la Biblia para que los obedezcamos. Escúchenme, chiquillos, escúchenme, hermanos y hermanas, no hay una sola letra de más en la palabra de Dios. Ninguna letra sobra. Todo lo que está escrito es porque Dios sabía que usted y yo lo íbamos a necesitar. Todo es útil para nuestra vida espiritual. Todo lo que hay en la palabra de Dios. Ninguna palabra sobra. Ninguna letra sobra. Y si Dios lo escribió es porque Él sabía que nosotros lo íbamos a necesitar para poder vivir como Él quiere que vivamos. Ahora, vamos a ver que en este día que cumplir esos mandamientos de los que vamos a hablar es importantísimo, es muy necesario para que el cuerpo de Cristo pueda lograr lo que Dios quiere que logremos. Ahora, para poder lograr y mantener unido el cuerpo de Cristo, primero necesitamos saber cómo éramos antes de venir a Cristo. Reconocer cómo éramos antes de venir a Cristo. ¿Para qué? Para identificar si ya no somos lo que éramos antes de venir a Cristo. Y esa es la parte con la que vamos a empezar esta mañana. Porque si todavía traemos alguna de estas actitudes, el cuerpo de Cristo no va a poder trabajar unido. Vamos a estar cada quien por nuestro lado. Ahora, le voy a invitar, este sermón es muy diferente a los que normalmente predico, pero es un sermón expositivo donde vamos a ver muchos versículos y los vamos a ver brevemente. Y en cada versículo, yo sé que hay muchos de ustedes que les gusta tomar notas. Los invito a que tomen notas, y los que no les gusta tomar notas, sería bueno que empezaran a tomar notas. Es muy necesario, y si no tienen dónde escribir, ahí hay libretas, y si no tienen con qué escribir, ahí hay plumas. Y como son muchos versículos que vamos a escribir, y para que no se me pierdan buscándolos en la Biblia, ahora, si usted es rápido para encontrar los versículos en la Biblia, búsquelos, ¿va? Pero todos los vamos a proyectar para que sea ágil el sermón, y para que usted no se me pierda, para que mientras yo estoy explicando el sermón no esté usted buscándolo, si no me va a poner atención. Entonces, vamos a identificar la cita del versículo y palabras claves que vamos a estudiar en cada versículo. Y ustedes me van a ayudar a identificar esas palabras claves. ¿Les parece bien?
Les voy a dar una pista, para que no los agarre de sorpresa. Las palabras claves están en rojo. Así que va a ser más fácil identificarlas. ¿Estamos bien? Entonces, lápiz, pluma, o lo que tenga, y papel para que usted vaya tomando nota. Insisto, de preferencia tome nada más el versículo, y cuando yo diga las palabras claves, anótelas usted, y posteriormente estudien en su casa, por favor, porque es imprescindible para que este cuerpo, el cuerpo de Cristo, trabaje unido. ¿Estamos bien? Pues primero vamos a analizar nuestro pasado, cómo éramos antes de venir a los pies de Cristo. Y vamos a empezar con el pasaje de la carta a Tito, capítulo 3, versículo 3. Tito 3, versículo 3. Y dice, porque nosotros, ahí el apóstol Pablo se está incluyendo, y por lo tanto nos tenemos que incluir todos, ¿verdad? Dice, porque nosotros, dice Pablo, o sea, incluyéndose, también éramos, ya no somos, éramos en otro tiempo. Y vea todo lo que éramos antes de venir a los pies de Cristo: insensatos, rebeldes, no obedecíamos a nuestros papás, a nuestros maestros, no obedecíamos, extraviados, no sabíamos a dónde íbamos porque no conocíamos la palabra de Dios, esclavos de concupiscencias y deleites de ver. Entonces, eso quiere decir esclavos de malos pensamientos, de malas ideas. ¿Se está entendiendo? Vivíamos haciendo cosas malas, cosas que nuestros padres nos decían que no hiciéramos. Y aparte, éramos envidiosos y éramos aborrecibles. La gente que nos conocía no nos podía querer. Y luego dice, y además, la clave de, nos aborrecíamos unos a otros. Es una palabra muy fuerte. Aborrecernos unos a otros. Ahora, no sé si a ustedes les pasó o si les va a pasar, pero a mí sí me ha pasado que personas que no son cristianas, que pertenecen a alguna religión, nosotros no tenemos ninguna religión, ¿verdad? Nosotros tenemos fe, es muy diferente. Pero hay muchas personas que pertenecen a alguna religión y que no les gustan los cristianos, no les caemos bien, nos aborrecen. Y a lo mejor usted y yo, antes de ser cristianos, caímos también en ese pecado de aborrecer a los cristianos. Y dice el apóstol Pablo, ya no. Eso éramos antes. Pero ahora que ya somos hijos de Dios, ya no podemos aborrecernos unos a otros. El siguiente pasaje está en Colosenses 3:9. ¿Cuál es la palabra clave aquí? No mentir. No mintáis los unos a los otros. No digas mentiras. ¿Por qué? Dice, porque ya nos despojamos de lo que éramos antes. La palabra despojar es como si yo tomo este saco y me lo quito repentinamente y lo aviento. Eso es despojarme. Entonces me despojo de la mentira, ya no voy a mentir. En tercer lugar, Romanos 14:3. Romanos 14:3. Dice el apóstol Pablo, así que, ¿cuál es la palabra clave? Ya no juzguemos. Ya no juzguemos más los unos a los otros. Ya no juzguemos. ¿Qué quiere decir esto? Ya no te pongas a hablar de los demás. ¿Sí? No hables de los demás, nada más ve hacia tu interior. No te preocupes cómo actúan y cómo viven los demás. Fíjate cómo vives y cómo actúas tú. Ya no juzgues. ¿Estamos bien? Siguiente pasaje, Santiago, capítulo 4, versículo 11. Santiago 4:11.
¿Qué es lo que pide Dios ahí? No, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Y quiero hacer una pausa aquí. Este versículo y el anterior nos hace ver que todo esto que estamos viendo está dirigido a los hermanos en la fe, al cuerpo de Cristo, a usted y a mí, a los cristianos. Por eso dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es murmurar? Hablar mal de otros, ¿verdad? Decir, ay, ¿te fijaste cómo se vistió el pastor? ¿Te fijaste que canta bien desafinado? ¿Te fijaste que maneja muy rápido el pastor? Eso es murmurar de los demás. Ver cosas que nos parecen mal de los demás y platicarlas con otros. Eso es un chisme, ¿verdad? Murmurar de los demás. Y dice el apóstol Pablo, ya no. Dice Santiago, perdón, hermanos, ya no murmuréis de los demás. No solo no juzgues, sino que no murmures, no hables de ellos, no hables mal de ellos. Santiago 5:9. Otra vez dice, hermanos, está hablando a los cristianos. Santiago 5:9, hermanos, no os quejéis unos contra otros. Es que me hizo, es que me dijo, es que me vio feo, es que no me saludó, es que a él sí lo abrazó y a mí no me abrazó. Es que no juzgues, no hables mal, no murmures y tampoco te quejes uno de los otros. El último, Gálatas 5:26. No nos hagamos vanagloriosos, dice, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros, irritándonos y envidiándonos. Hay congregaciones en lo que esto se da, yo espero que en esta no se dé, pero cuando hay un hermano o una hermana que es vanidosa o vanidoso, ¿qué quiere decir eso? Que presume, ¿verdad? ¿A usted le cae bien una persona presumida? No mucho, ¿verdad? Es complicado hablar con personas presumidas, por eso casi nadie me habla, pues yo soy muy presumido. ¿Verdad que caemos mal cuando presumimos? Y si un hermano o una hermana nos dice, es que yo sé más que tú, es que yo tengo más años en la iglesia que tú, no, es que tú apenas vas empezando, yo estoy acá, tú apenas vas por allá. ¿Verdad que eso te hace sentir mal? Hasta te puede hacer sentir enojo hacia ese hermano o esa hermana. Y es que yo me sé más versículos de memoria que tú. Qué importante. Pero eso es vanagloria. Porque todo lo que yo aprendo de la palabra de Dios, no lo aprendo por mi capacidad. Lo aprendo porque Dios me lo quiso revelar. Dios me lo enseñó. No es mío. Dios me lo dio. Y por lo tanto no puedo presumir de ello. Y si yo hago esto, pues voy a hacer que los hermanos se irriten hacia mí o que me tengan envidia. Híjole, ¿cómo lo ha hecho Esteban para aprenderse esos versículos de memoria? Y siembro en un hermano o una hermana por mi mala actitud el sentimiento de envidia. Entonces, ¿cómo puede el cuerpo de Cristo estar unido y trabajar juntos y quererse unos a otros si resulta que somos insensatos, rebeldes, mentimos, juzgamos, murmuramos unos de los otros, nos quejamos unos de los otros? ¿Cómo puede el cuerpo de Cristo trabajar unidos ahí todo esto? ¿Se podrá? Pues no, ¿verdad? Es imposible.
Así que la pregunta es, se supone que todo esto ya no existe en el templo, en la casa de Dios. Estamos hablando de lo que sucedía antes de venir a los pies de Cristo. Vimos en Tito, dice, éramos en otro tiempo. Vimos en Colosenses, nos despojamos de lo que éramos. Vimos en Romanos, ya no vamos a juzgar. Son cosas con las que llegamos antes de ser cristianos y que ya no deben de existir en el cuerpo de Cristo. Así que permítame preguntarle, ¿conserva usted alguna de estas actitudes en su vida aún hoy? ¿Hay en la congregación algún hermano o hermana, no me señalen, o no se empiecen a dar codazos, o a mirar así ¿Hay en la congregación algún hermano o una hermana con la que no te sientas así a gusto, que digas, ay, ¿por qué no te sientes junto a mí? Ay, que no me vaya a abrazar, no lo voy a saludar, que no me venga a dar la bienvenida? ¿Hay algún hermano o hermana con el que no te sientes cómodo? ¿Has murmurado de algún hermano o alguna hermana fuera del templo o en el templo? ¿Has hablado mal de algún hermano o hermana fuera del templo? ¿No? Aunque sea con no creyentes. ¿Has juzgado o criticado a algún hermano o hermana en la fe? Que digas, no me gusta cómo predica Esteban. No se vale. O, ¿viste cómo se vistió el hermano? Eso es criticar, eso es murmurar. Y si hay alguna de estas actitudes todavía en nuestro corazoncito, tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a erradicarlas. Porque si no, el cuerpo de Cristo no puede trabajar junto. Nadie puede trabajar con alguien con quien no se sienta incómodo. Puede ser que en nuestro trabajo sí haya personas con las que nos sentimos incómodos, hermana. Y de todos modos tenemos que trabajar con ellos. Bueno, en el cuerpo de Cristo, porque nos amamos unos a otros, no puede existir incomodidad. No debe existir incomodidad. Yo me debo sentir a gusto con cada uno de mis hermanos. Yo debo sentir el deseo de compartir con mis hermanos y hermanas, el deseo de abrazarles, de verles cada domingo, de compartir con mis hermanos y hermanas. Ese deseo está en mi corazón. Y no ninguno de los otros que vimos. Y si tuviéramos algún problema con algún hermano o alguna hermana, esta es la instrucción que nos dio nuestro Señor en Santiago capítulo 5 y versículo 16. Santiago 5, 16. Y esto requiere mucha humildad. Si yo en algún momento dije algo que no debía haber dicho de algún hermano o hermana, si yo juzgué a algún hermano o hermana, si yo critiqué, si yo mentí, si yo hice algo así con algún hermano o hermana, dice Santiago, tienes que ir a confesarte con ese hermano o con esa hermana y pedirle perdón. Y decir, hermano o hermana, perdóname, no debí, pero X día que no me pareció lo que hiciste, o lo que dijiste, o cómo te comportaste en el templo, y yo hablé de ti. Y eso no está bien, porque yo te amo y no quiero tener diferencias contigo. Confesaos unos a otros las ofensas, y luego dice, y no solo confesar, sino orad unos por otros. Y dice Santiago, ¿por qué? Dice, para que seáis sanados. Mire, cuando usted y yo hemos pecado contra alguien, bueno, contra Dios o contra algún hermano o hermana, estamos apartados de Dios, ¿verdad? ¿Sí? Y si hay alguien que no me cae muy bien en la iglesia, o fuera del templo, esto es también para el mundo entero. Si hay alguien con el que yo no me llevo bien, dice Dios, ora por esa persona para que sea sanado. Estoy enfermo, espiritualmente hablando, cuando en mi corazón hay algún resentimiento hacia otra persona.
Y la mejor forma de quitarme ese resentimiento es orar por esa persona. Cuando usted, escúcheme, si hay alguien que a usted le hace daño, o si hay alguien que a usted le cae mal, o si hay alguien con el que usted no se lleva bien, vaya usted en oración con Dios y pídale a Dios por esa persona, y se va a dar cuenta cómo Dios le quita de su corazón ese mal sentimiento hacia esa persona. Porque no debemos de maldecir, es decir, hablar mal de los demás. Debemos de hablar bien de los demás. Entonces, cuando yo oro por un amiguito, amiguita, alguien con el que no me estoy llevando bien, y digo, Señor, te pido por esta persona que le muestres tu amor a través de mí. Te pido por esta persona que la traigas a los pies de Cristo. Te vas a dar cuenta que en tu corazoncito ya no te vas a sentir mal hacia esa persona. Pero tienes que hacerlo para que pueda ser sanado. Insisto, cuando tenemos algún resentimiento, rencor hacia alguien que no nos cae bien, si alguien no nos cae bien, tenemos que orar por esa persona para que podamos ser sanados de nuestro corazón, que esté bien, que nuestro corazón esté en paz, nuestro corazón. ¿Me está entendiendo, hermano? ¿Sí? Pues ya vimos todo lo que tenemos que eliminar de nuestro pasado para poder convivir como hermanos en la fe. Ahora vamos a ver el deber ser de los miembros en la Iglesia de Cristo. ¿Cómo sí debemos ser? Ya vimos todo lo que no debemos ser, ahora vamos a ver lo que sí debemos ser. ¿Sí? Empezamos con Hechos 2:42. El deber ser de los miembros de la Iglesia de Cristo. ¿Cómo debemos ser? Hechos 2:42. Dice, hablando de los hermanos en la fe, los cristianos de la primera iglesia, decía, y perseveraban, es decir, se esforzaban, continuaban, hacían todo lo posible por aprender la doctrina de los apóstoles. Cuando dice la doctrina de los apóstoles, entiéndalo, se refiere a la doctrina de Jesús. Jesús fue el que les enseñó la doctrina, ¿sí? Pero Jesús ya no estaba, y entonces dice la doctrina que Jesús le enseñó a los apóstoles. ¿Sí se entiende? Y se perseveraban, se esforzaban por entender, por conocer, por obedecer la doctrina de Jesús, en la comunión unos con otros, en convivir juntos, en amor, en armonía. Son 4 cosas. Dice, perseveraban primero en la doctrina de los apóstoles, segundo, en la comunión unos con otros, perseveraban en el partimiento del pan, es decir, se compartían alimento para que todos tuvieran algo que comer, y 4, participaban, perseveraban en las oraciones, oraban juntos. En esta congregación no hemos hecho esa práctica muy seguido, pero la hicimos en algún tiempo, y nos dividíamos en grupos de 2 o 3 y orábamos, 2 o 3 hermanos, y los 3 o los 2 oraban cada uno por el otro. Es una práctica hermosísima. Pero de pronto, cuando decía el pastor, vamos a dividirnos en grupos de 2 o 3 para orar, entonces unos que se pegaban así en la pared, que no venga nadie conmigo, que no se me acerque el hermano fulanito de la palabra, no, que no venga aquí la hermana porque ora re feo, y eso no debe parecer en el cuerpo de Cristo, no está bien. Es que el hermano o la hermana no sabe orar, nadie sabe orar. No hay un solo cristiano que sepa orar. Cuando usted y yo vamos a orar, es el Espíritu Santo el que nos está diciendo lo que debemos de pedir. Eso es lo que dice la Biblia. El Espíritu Santo intercede por nosotros, lo que sale de nuestro corazón. En segundo lugar, dice Romanos 15:7. Por tanto, ¿cuál es la clave ahí? ¿Qué dice? Recibíos los unos a los otros
igual que Cristo nos recibió a nosotros como éramos. Es decir, vamos a aceptarnos uno a otro. Eso es recibirse. No me importa cómo te vistes, no me importa de dónde vienes, no me importa tu educación, no me importa si tienes o no tienes muchos recursos, no me importa cómo hables, no me importa cuánto tiempo tienes siendo cristiano. Te voy a recibir, te voy a aceptar como parte del cuerpo de Cristo. Porque cuando yo vine a Cristo, ¿se recuerda usted cuando vino Cristo? No me diga que venía completamente limpio de pecado. ¿Verdad que no? Lleno de pecados. Al contrario, veníamos arrastrando una cantidad innumerable de pecados, y así nos recibió Jesús, por amor. Y entonces dice el apóstol Pablo, igual, ustedes tienen que recibir a toda la persona que llegue con todo el amor, no importa de dónde vengan ni cómo vengan. Recibidos unos a otros. Este pasaje un poquito más largo, Efesios 5, versículos 1 y 2. Y también el versículo 32. Efesios 5, versículos 1 y 2 y el 32 también. Dice, soportándoos unos a otros con paciencia y en amor. ¿Quién dices que yo no soporto a ese hermano? Soportarnos con paciencia y en amor. Y luego dice el versículo 32, sed benignos, quiere decir ser buenos unos con otros, ser misericordiosos unos con otros, agréguele ahí, perdonarnos unos a otros, ser buenos unos con otros, misericordiosos unos con otros, perdonándonos unos a otros. Imagínense que está en el cuerpo de Cristo con alguien que lo ofendió o que lo lastimó. Eso espero que no suceda aquí, ¿va? Pero imagínense que alguien en el cuerpo de Cristo lo ofendió o lo lastimó. Este domingo, ¿querrá usted venir el próximo domingo sabiendo que esa persona que lo lastimó, lo ofendió, está aquí? ¿O lo pensará dos veces? Dice que Cristo perdona. Nadie sabe la razón por la que otra persona nos ofende. No sabemos si ese día se levantó de malas, si su esposa no le dio desayunar, o si no le gustó el desayuno, o si no durmió bien, o si tuvo problemas con su trabajo, o si perdió algo. No sabemos por qué la persona esté de malas. ¿Qué dijo nuestro Señor Jesús cuando estaba ahí, según el Evangelio de San Juan, ahí crucificado? ¿Qué dijo? ¿Qué pidió nuestro Señor Jesús por todos esos que lo habían azotado, escupido, insultado, todos los que se habían burlado de él? ¿Qué dijo nuestro Señor Jesús? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y la persona que nos está ofendiendo, nos está lastimando, a lo mejor no sabe que nos está ofendiendo, nos está lastimando. Yo te voy a decir, Padre, perdónalos. O sea, yo lo perdono, porque si me quedo con esa ofensa, no voy a querer ser parte del cuerpo de Cristo. Yo estoy seguro que si Dani se pelea con Camila, una de las dos no va a venir el próximo domingo, hasta que se perdonen y se contenten, ¿verdad? Perdonaos unos a otros, tener misericordia unos de otros, soportarnos unos a otros. Es que el hermano así es, que la hermana así es, y yo no soy quien para juzgarlo. Acuérdense que dijimos, ya no podemos juzgar, no podemos criticar, no podemos murmurar, ya no. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Aceptar, recibir, soportar a mis hermanos y hermanas tal como son, porque todos somos diferentes, pero todos formamos parte del cuerpo de Cristo. Y aquí viene la parte, vienen partes más complicadas. Colosenses 3:16. Me voy un poquito más ágil.
Colosenses 3:16. Este pasaje, este versículo no puedo dejar pasar. Fíjense, ¿cuál es la clave aquí? En rojo. Enseñando y exhortándonos unos a otros. Enseñándonos y exhortándonos unos a otros. Ahora, la pregunta, la respuesta está en el mismo versículo, está subrayada y está en azul. ¿Qué necesito para poder exhortar y para poder enseñar a otra persona? Perdonarnos. Estar llenos de la plenitud, plenos de la palabra de Cristo. Dice, la palabra de Cristo more, ¿cómo dice? En abundancia. ¿En dónde? En mi corazón. Si la palabra de Cristo no mora en abundancia en mi corazón, yo no puedo enseñar la palabra de Dios. Yo no puedo exhortar a otra persona si la palabra de Dios no mora en mi corazón en abundancia. ¿Pueden las maestras enseñar a los niños si no conocen la Biblia, si no han estudiado la Biblia? Pues no. ¿Qué necesitan las maestras? Estudiar la palabra que mora en abundancia para que se la puedan enseñar a los niños, ¿verdad? Y si no conocen la palabra de Dios, pues no se la van a poder enseñar. Y si yo no conozco la palabra de Dios, no voy a saber si un hermano o una hermana está mal en lo que piensa de la palabra de Dios, porque para eso es la exhortación. Para decir, hermano, hermana, esa conducta, de acuerdo a la palabra de Dios, no es correcta. Y yo puedo identificar que esa conducta es incorrecta porque conozco la palabra de Dios. Y si no la conociera, no podría exhortar a ese hermano o hermana. ¿Sí me están entendiendo, chiquillos? ¿Sí? ¿Vamos bien? Muy bien. Me voy a saltar Hebreos 3:13. Me voy a ir a Romanos, pero tome nota, Hebreos 3:13. Y vamos a ir a Romanos 15:14. Dice Romanos 15:14, estoy seguro de vosotros, y otra vez fíjense la expresión, hermanos míos, está hablando a los cristianos, a los creyentes, que vosotros estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento. ¿Qué quiere decir que están llenos de todo conocimiento? ¿Llenos de qué? De la palabra de Dios. De la palabra de Dios. Están llenos de todo conocimiento, se refiere a que no que tenemos una maestría y un doctorado en ingeniería, no, o como licenciatura, no se refiere a una carrera, se refiere al conocimiento de la palabra de Dios. Dice, si están llenos de la palabra de Dios, llenos del conocimiento de la palabra de Dios, y por eso puedes amonestaros unos a otros. Uno más, 1 Tesalonicenses 5:11. 1 Tesalonicenses 5:11. ¿Cuáles son las palabras claves ahí? Animados unos a otros y edificados unos a otros. Siempre los buenos unos para nosotros. ¿Qué quiere decir animarnos unos a otros? Cuando estén pasando un momento difícil, ayudarles en lo que están pasando, animarlos a que superen eso y la felicidad. Cuando estamos en un momento difícil o estamos pasando por algo triste, vemos a un hermano en la fe, una hermana que está triste, ¿y qué hacemos? Ahí dejamos que se les pase. No, hay que animarlos, hay que levantarles el ánimo. Edificarnos unos a otros significa crecer juntos en la palabra de Dios. Cuando usted aprende algo de la palabra de Dios, si yo aprendo algo de la palabra de Dios, si Dios me enseña algo de su palabra, yo tengo que compartirla con alguien para que ese alguien conozca lo mismo que yo, y entonces los dos crecemos juntos, nos edificamos juntos. Pero si nada más yo soy el que está aprendiendo y no le explico al otro, hermano o hermana, pues él se queda con menos conocimiento que yo. Y yo tengo que edificar a mis hermanos en la fe para que todos crezcamos juntos.
en el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Lo estamos entendiendo, hermanos? Sé que es un pasaje, un sermón pesado, pero lo necesito exponer de esta manera porque es importante. Si usted y yo no entendemos lo que tenemos que hacer en el cuerpo de Cristo, jamás vamos a crecer espiritualmente, jamás vamos a poder ejercer nuestro ministerio. Así es que ténganme paciencia, por favor. Me voy al último pasaje, Hebreos 10:24. Hebreos 10:24. Dice, considerémonos. ¿Qué quiere decir? Estar pendientes de, estar al pendiente de los demás hermanos o hermanas. No nada más pensar en mí, sino pensar en los demás hermanos o hermanas. ¿Cómo estarán? ¿Estarán bien? ¿Estarán mal? ¿Se sentirán bien? ¿Hay algo que pueda ayudarles? Considerémonos unos a otros. ¿Para qué? Dice, para estimularnos, para animarnos otra vez al amor y a las buenas obras. Si un hermano o una hermana no siente que usted lo quiere, que usted le ama, ¿se acercará con usted? ¿Cómo puedo yo estimular a otra persona a que me ame? Primero amándolo yo. Si yo le demuestro a alguien que le amo, voy a estimular a esa persona a que me ame. Por ejemplo, cuando Jesús se va a pelear en la escuela, no Jesucristo, Jesús, y se pone de malas al otro, ¿verdad? Para poderse pelear, o al revés. Si alguien está de malas y viene contra ti, pues te pone de malas. ¿Ah? Si alguien te quiere lastimar, pues tú te vas a defender. Vamos a reaccionar conforme lo que la otra persona nos da. Entonces, si yo a la persona le demuestro que le amo, esa persona va a querer amarme igual. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Ahora, para poder cumplir todo esto que vimos ahorita, hay una clave primordial y se llama la humildad. Un hermano o una hermana que sea orgulloso, que se sienta así como infladito o infladita, nunca va a poder ejercer ninguna de estas cosas ante los demás. No va a poder demostrar nada de esto. Si nos sentimos superiores a los demás, no vamos a poder lograr nada. Hay que ser humildes con los demás, como si no tuviéramos nada, como si no supiéramos nada, como si no hubiéramos hecho nada en la vida cristiana, todo el tiempo de nuestra vida. Por más que alguien nos diga, oye, me encantó tu clase, me encantó tu sermón, me encantó esto, me encantó lo que hiciste, me gusta mucho cómo, etc. Eso que nos están adulando es como para tomarlo y decir, Señor, esto es tuyo, porque tú lo hiciste a través de mí, no lo hice yo. Así es que esto es tuyo, tú recibes la gloria. Y yo voy a sentir como que no hice nada para poderte seguir sirviendo. Eso se llama humildad. Y lo vamos a ver en Romanos 12, versículos 3 al 5. Romanos 12, versículos 3 al 5. Es un pasaje un poquito duro. Dice, digo pues, dice el apóstol Pablo, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual, es decir, a cada uno que está entre vosotros, que no tengáis más alto concepto de sí que el que debéis tener, sino que penséis de acuerdo a la medida de fe que Dios te dio. Es decir, que no te creas más que los demás, que porque tú tengas más tiempo siendo cristiano o cristiana, o porque tú sepas encontrar más rápido los versículos, o porque tú hayas memorizado más versículos, no te creas más que los demás. Dice, porque todos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Ningún hermano ni hermana es más que otro hermano o que otra hermana.
Aunque seas pastor, aunque seas maestro, aunque seas lo que seas, aunque tengas años en el cristianismo, ningún hermano o hermana es más que otro. Todos somos igual de necesarios en el cuerpo de Cristo. Para Dios todos valemos exactamente lo mismo. ¿Sí o no? O volviendo a la analogía que hacía yo con los chiquillos, ¿qué es más importante, el portero o el delantero? Pues son iguales, ¿no? Sin el portero pues nos meten goles, y sin el delantero pues no metemos goles. Entonces todos somos iguales, todos valemos lo mismo, todos somos importantes. Así pasa en el cuerpo de Cristo, todos somos necesarios para Dios. Dios nos quiere usar a todos y cada uno de los que estamos aquí, a todos. Así es que pregunto, ¿cuál de todos estos mandamientos no está usted cumpliendo? Porque reitero, son mandamientos, Dice, estar en perfecta comunión con todos, tener paciencia, perdonar, enseñar, exhortar, amonestar, animar, edificar, estimular al amor, producir fruto para Dios. ¿Está usted cumpliendo todos estos? ¿O nada más algunos? Todos son necesarios para el cumplimiento del cuerpo de Cristo. Y déjenme hacer una última pregunta. Contesten, pero fuerte. Contesten, porque es una sola palabra la que hay que usar para esto. ¿Podemos cumplir todos estos ministerios sin venir al templo? No. Hay hermanos o hermanas que creen que no venir al templo no es pecado. Yo los dejo con ese pensamiento y lo respeto. Para mí sí es pecado porque estamos desobedeciendo un mandato. Pero aunque no fuera pecado y Dios nos pide que hagamos todo esto, que exhortemos, que animemos, que amemos, que enseñemos, que edifiquemos, si Dios nos pide que usted y yo ejerzamos nuestro ministerio y no venimos al templo, ¿le estamos fallando a Dios, sí o no? Sí. Por supuesto. Y si le estamos fallando a Dios en todo esto, ¿será pecado? Pues claro que sí, es pecado no venir al templo, pero yo respeto lo que piensan los hermanos y hermanas que no vienen. Pero si no fuera pecado, por lo menos quiero que usted, si no está viniendo al templo, quiero que entienda que cada vez que usted no viene al templo, le está fallando a su Señor en todo esto, a aquel que llamaba nuestro Señor. Y dice el Señor Jesús en San Lucas 6:46, no está aquí, Lucas 6:46 dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que os digo? Entonces decimos a Jesús, Señor, tú eres mi Señor, Jesús, tú eres mi Señor. Lo que estoy diciendo es que yo te voy a obedecer en todo, porque eres mi Señor, yo soy tu siervo. Y el siervo está para obedecer al Señor. Y si nuestro Señor nos está diciendo, quiero que edifiques, quiero que ames, quiero que enseñes la palabra de Dios, quiero que sirvas, quiero que ejerces tu ministerio, y no vengo al templo para cumplir con mi ministerio, pero estoy fallando a Dios. Por último, ¿qué es lo que no puede faltar en la iglesia de Cristo? La palabra de Dios. ¿Qué más? Hay una sola palabra de 4 letras. Amor. Amor. Pero no es el amor que nos tenemos como hermanos, como papá, mamá, hijos, nietos, compañeros de escuela. No es esa clase de amor. Ese amor que existe en la Biblia se llama el amor filial, el amor que nos une porque tenemos cosas comunes. Es el amor ágape, dice en griego, que quiere decir el amor de Dios, el amor divino. Es el amor que solo Dios puede producir en nosotros a través de su Santo Espíritu. ¿Cuál es el primer fruto del Espíritu? Amor. El amor. ¿Cómo se llama esta iglesia? Fruto del Espíritu. Eso. Vamos a asegurarme que estemos en la misma, ¿no? Y nada más voy a ver 2 o 3 versículos porque ya nos llevamos consumido mucho tiempo, más de lo que normalmente acostumbro. Vea Juan 13, 34 y 35 conmigo y tratemos de memorizarlo, por favor. Juan 13, versículos 34 y 35. Tratemos de memorizarlo.
Juan 13, 34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. ¿Cómo? Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos si sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. De modo que si usted no tiene amor hacia todos los hermanos y hermanas que están aquí, entonces usted no es discípulo de Cristo. Si yo no amo a mis hermanos y hermanas que están aquí, entonces yo no soy discípulo de Cristo. Y no es amar como yo quiera amar, es amar como Jesús me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y dice Jesús, eso es un mandamiento nuevo. Eso quiere decir que ese mandamiento no estaba en la Biblia hasta ese momento. Y por eso ese mandamiento se conoce como la ley de Cristo. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Ahora, ¿puede usted, vuelvo a hacer la pregunta, ¿puede usted amar a cada uno de los hermanos en la fe si no viene al templo? No. ¿Por qué? Porque dice 1 Juan 3:18, hijitos míos, no améis de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Usted no puede hablarle por teléfono a un hermano que no ha visto, una hermana que no ha visto en años. Es que te amo mucho, pero te tardaste 2 años en hablarme para decirme, hermano. Pero si venimos al templo, entonces podemos demostrarnos amor unos a los otros. De otra forma es imposible. Y otra vez le ruego a Dios que esos hermanos y hermanas que dicen que no hay que venir al templo para obedecer a Dios, entiéndame, por favor, la Biblia dice que usted tiene que amar uno a otro, y si usted no viene al templo es imposible que sus hermanos sientan que les ama. Usted puede decir desde lejos, sí, los amo mucho. Bueno, pero dice Juan, demuéstralo de palabra, no lo digas de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. O sea, ven a demostrar, no lo digas, ven a demostrar que los amas. Y si te quedas en tu casa es imposible que tus hermanos sientan que les amas. O sea, ya no solo por la palabra de Dios, sino por lógica. ¿Cómo puede mi hermana María Cruz sentir que yo le amo si yo no vengo al templo? ¿En qué momento se lo voy a demostrar? Por eso dice Dios que ejercer nuestro ministerio es en la casa de Dios, en el cuerpo de Cristo. Y termino con una advertencia y una conclusión aquí. Hemos estado viendo que antes de venir a los pies de Cristo teníamos muy malas costumbres. Espero que haya tomado nota de todas ellas y que se asegure de no tener ninguna ya en su vida. ¿Cuáles dijimos? No mentir, no murmurar, ¿qué más? No juzgar, no criticar. Todo eso tenemos que haberlo radicado en nuestra vida. Y luego tiene que haber otras actitudes que ya estudiamos, no lo vamos a repasar. Pero sobre todas ellas es el amor en hecho y en verdad, demostrado, no hablado, sino demostrado. Termino con esta advertencia de Gálatas 5, versículos 13 al 15. Gálatas 5, versículos 13 al 15. Y note otra vez que está hablando a los hermanos en la fe. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, es decir, Cristo nos libertó. Dice, solamente que no uséis esa libertad para la carne, para satisfacer tus propios deseos, sino que dice, servíos por amor los unos a los otros. ¿Puede usted servir a un hermano o una hermana si no viene al templo? No, servíos por amor los unos a los otros. Dice, porque toda la ley, es decir, todo el Antiguo Testamento, en esta palabra se cumple, dice el apóstol Pablo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo se ama usted mismo?
¿Mucho o poquito? Mucho. ¿Verdad? ¿Y cómo nos demostramos que nos amamos? Que me amo a mí mismo. ¿Cómo demuestro que me quiero mucho? Me cuido, me como bien, no tomo Pepsi. ¿Cómo demuestro que me amo a mí mismo? Pues busco lo mejor para mí, ¿verdad? Y dice aquí que la única forma de cumplir la ley de Cristo es serviros por amor los unos a los otros, amar a tu prójimo como te amas a ti, y si tú te procuras a ti los mejores bienes, primero procúralos al prójimo, a tus hermanos en la fe. Dice el apóstol Pablo, porque si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que no os consumáis unos a otros. Es decir, si todavía traemos todas las actitudes negativas, dice, si os mordéis y os coméis, es si sigues murmurando, si sigues mintiendo, si sigues juzgando, si sigues criticando, eso es morderse y comerse uno al otro. Y eso vas a terminar consumiéndote. El cuerpo de Cristo va a desaparecer. Y en lugar de eso, tiene que haber amor, amor y más amor, de hecho y en verdad. Y la única manera de cumplir la ley de Cristo entonces es amarnos los unos a los otros como Él nos ha amado. Y grábese, por favor, mi sugerencia, mi humilde sugerencia, anote este versículo y memorícelo. Y cada día de su vida levántese y léalo en su mente. Gálatas 6:2. Gálatas 6:2. Dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Qué quiere decir sobrellevar? Es ayudarle a cargar. Cuando usted ve a un hermano o una hermana que está sufriendo, que está padeciendo, que está triste, que está pasando por momentos difíciles, usted se acerca con ese hermano o con esa hermana porque le ama de hecho y en verdad, y le ayuda a sobrellevar esa carga. Le ayuda a usted a cargar, que carguen juntos para que pese menos. Y haciendo esa demostración de amor, dice, se cumple la ley de Cristo, que es amarnos los unos a los otros como Él nos ha amado. Empecé diciendo, tenemos que ejercer nuestro ministerio en el cuerpo de Cristo. ¿Sabe usted qué ministerio le ha llamado a Jesús? ¿Para qué lo quiere Jesús? ¿Qué quiere Jesús que haga con su vida? Pregúnteselo, Él se lo va a responder. ¿Está usted ejerciendo ese ministerio? Servíos por amor los unos a los otros, acabamos de leer. Es decir, ejerce tu ministerio. Ven a la casa del Señor, asegúrate de estar cumpliendo con el ministerio para el que Él te llamó y vívelo en amor. Servíos por amor los unos a los otros. Ahora, si usted no ha aceptado a Cristo como su Salvador, pues nada de lo que acabamos de decir puede hacerlo, porque el Espíritu Santo es el que produce el amor en nosotros, el amor divino. Así es que si usted está escuchando este sermón y no ha aceptado a Cristo como su Salvador, le ruego por favor que en esta oración que vamos a hacer a continuación rinda su vida a Cristo para que reciba su amor y entonces usted pueda dar ese amor a los demás. Oremos. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por la exposición de tu palabra. Ni siquiera puede cubrir todos los pasajes que tú habías puesto en mi corazón, Señor. Es tan rica tu palabra, Señor, tan llena de
instrucciones precisas de lo que tú quieres que hagamos para ti. Que no terminaríamos, Señor, en muchos sermones de explicarlo, pero confiamos, Padre bendito, por el poder de tu Santo Espíritu, que algo de todo esto haya quedado sembrado en lo profundo de nuestros corazones, para que lo pongamos, Señor, por obra, y que demostremos que amamos a nuestros hermanos en la fe, en todo momento, en cualquier circunstancia, y que estamos aquí, Padre, para demostrarnos ese amor, para que tu nombre, Señor, sea glorificado en nuestras vidas, y que todas las personas que tú cruces en nuestro camino puedan decir, Señor, que somos hijos tuyos, porque sientan tu amor a través de nosotros. Úsanos, bendito Padre, donde quiera que vayamos, y ayúdanos, Señor, a ejercer nuestros ministerios en este cuerpo, en tu cuerpo, que es la Iglesia, para honra y gloria tuya, para crecimiento y edificación del cuerpo de Cristo. Lo suplicamos y lo rogamos todo en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo, a quien sea toda la honra, toda la gloria, toda la majestad, toda la adoración, toda la alabanza, desde siempre y para siempre. Amén, amén y amén. Gracias, amados hermanos. Gracias por soportar un sermón tan extenso. Vamos a estar en pie para despedirnos con un último himno. Y si tú no has aceptado a Cristo como tu Salvador, entiende algo, Él te está llamando hoy. Si tú no has ejercido tu ministerio, Él te está llamando hoy por tu nombre para que lo obedezcas. Así es que no esperes más, respóndele a tu Señor